La estadística descriptiva podemos hacer gráficos para medir la tendencia central y medir la dispersión. Esto se hace en base a tablas de frecuencia que se pueden diferenciar en tres tipos. El primero es para datos agrupados. Por lo general son variables cuantitativas continuas o numéricas. El segundo son para datos no agrupados. Por lo general son variables numéricas o cuantitativas discretas. Y por último, para datos cualitativos. Por lo general son para variables categóricas o cualitativas. Empecemos por la tabla de los datos cualitativos. En el ejemplo que tenemos de la parte inferior, podemos observar que la tabla se divide en cuatro categorías. La primera, como su nombre lo indica, es la categoría en base a la pregunta que se les realizó al público. En el segundo apartado se le llama frecuencia absoluta, que se define como una F minúscula con una I. El tercer apartado se describe como frecuencia relativa, abreviado sería FR. Y por último tenemos la frecuencia acumulada, que se simboliza con una F mayúscula. Se le realizó una encuesta a un grupo de 39 personas en la cual les preguntaban cuál era su color favorito. Al no ser preguntas que se puedan numerar, es necesario poner todas las respuestas en un orden descendente. Al terminar la encuesta, podemos observar que para la frecuencia absoluta se ponen los datos que se repitieron en base al color. Por ejemplo, en el amarillo a dos personas le prefieren ese color. Para el negro lo prefieren 8 personas, el rosa 2 personas, así sucesivamente en base a los datos que se obtuvieron en las encuestas. Para la frecuencia acumulada es simplemente la sumatoria de la frecuencia. Para sacar el valor de la frecuencia acumulada es simplemente sumar la frecuencia absoluta. Por ejemplo, en el primer color empezamos con 2 personas. En el negro, como son 8 personas que prefieren ese color, se suman a las otras dos, en total da el resultado 10. Así sucesivamente hasta dar con el resultado de todas las personas encuestadas. Y para sacar la frecuencia relativa, se divide la frecuencia absoluta entre el número de personas que fueron entrevistadas. Y ya como resultado, el resultado de la frecuencia relativa se puede multiplicar por 100 y es el porcentaje de la población. Para los datos no agrupados, la primera columna se le va a llamar dato y esta se denomina como XI, una X minúscula con una I. Igual lleva en la parte de frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y el porcentaje. Al ser datos numéricos, pero no se pueden clasificar, no se pueden agrupar, se ponen todas las categorías de los números y se hace lo mismo que en la tabla 3. eh, se, Igual se llena la parte de frecuencia absoluta con las personas que repitieron el valor del dato, se suman toda la cantidad de personas hasta que se tiene el resultado de la población y se saca la frecuencia relativa para posteriormente sacar el porcentaje de cada dato. Para los datos agrupados tenemos que la primera columna se les llama intervalos, la segunda se les llama MC, que se llama marca de clase. Luego siguen la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada, e igual el porcentaje. Para esta parte es necesario seguir un paso, es agregar un paso que se llama la regla de Ströger, el cual nos va a decir cuántos intervalos debe de venir en la tabla. Y su fórmula se constituye como K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo natural de la población de n. Y para tener la amplitud que se va a categorizar, se hace una división que es R entre K, entre la regla de Ströger, y R
se denomina como rango, siendo este el resultado de una resta entre el valor máximo con el menor mínimo. En la siguiente tabla se puede ver un ejemplo. En la parte inferior de la tabla podemos observar las fórmulas para sacar el intervalo, y siguiendo la regla de Ströger es 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 de 39, que el resultado de esto es 6.28. Ojo, para tener los intervalos, para sacar los intervalos correctos, no importa si salen decimales, se tiene que aumentar al entero más lejano, por así decirlo. Como por ejemplo que está 6.28, se tiene que subir a 7, porque si lo bajamos a 6 nos va a faltar ese último intervalo, y al final de cuentas lo vamos a tener que poner. Entonces en la fórmula se tiene que subir al entero más cercano se le tiene que añadir un 1, en pocas palabras. Y la amplitud que deben de seguir cada intervalo, como había dicho anteriormente, se saca la resta del valor máximo con el valor mínimo, que el resultado es 0.42, y ese resultado, esa R, se divide entre la K, o sea, entre 7. El resultado es 0.06. Entonces, para los datos, para los intervalos, se tiene que tomar del valor mínimo, se tiene que contar 0.06 y ahí terminar. Ya al momento de sustituirlos en la tabla, ya ponerlos en la tabla, en el primer intervalo, en el primer renglón se le pone un corchete simbolizando que no se van a tomar números bueno, atrás de ese número. Y el paréntesis simboliza que se va a tomar en cuenta eh, hasta esa cantidad de número. Y en el segundo renglón se repite ese ciclo. Ya está llegando al último valor, que se ponen dos corchetes simbolizando que ya no se va a tomar ningún balón en adelante.